presidente. Muchas gracias. Vicepresidente Sí, por el favor. radicalismo. No queremos líos internos. No, por favor, seamos cuidadosos. Muchas gracias por invitarme, Gerardo. Yo te voy a preguntar sobre las elecciones del domingo, por cierto, como es lógico, pero antes quiero preguntarte un poco por este momento económico que vive el mundo. ¿Me contás del modo más sencillo posible por qué los que siempre estaban bien están preocupados? Corrieron en Estados Unidos, problemas en Europa, y nosotros los miramos como si fuéramos los únicos que accedemos a un palco? Son dos temas muy distintos. Uno, Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué nosotros los miramos como si fuesen un palco? Tengo tiempo, Javier. Mira, yo creo que el mundo estaba apostando a una reactivación de los Estados Unidos. Venía creciendo, o las estimaciones de crecimiento estaban en el 3,5%, y de repente hubo dos hechos. Primero, hubo algunas noticias negativas que pusieron en duda esto, y después la pulseada que con artes propias de países subdesarrollados, la extrema derecha de los republicanos lo forzó a Obama a bajar el gasto, en lugar de subir los impuestos. Desde el punto de vista de la teoría económica, una reducción del gasto, aunque sea la misma cantidad de una suba de impuestos, genera menor crecimiento, porque todo sale de la demanda. Es medio complicado para explicar esto ahora, por eso me pediste simple, te digo, reducir el gasto desacelera la economía mucho más que aumentar impuestos. O sea, hay un debate que tuvimos muchas veces aquí. Por supuesto. Bajar el Lo gasto, que aquí traducimos en enfriar o no enfriar. Claro, entonces esta reducción del gasto, como la intentara López Murphy allá, te acordás, en marzo del 2001, genera una corrección hacia abajo de la estimación de crecimiento. Y además, la percepción de que la política norteamericana no está funcionando como funcionaba antes, porque los republicanos se animaron a esto. Entonces, el mundo es un casino, está todo el mundo timbiado o al alza o a la baja. No están así en posiciones, eso que se decía hace años, compras acciones y la tirás al río, pero no, acá compran acciones con plata prestada o la venden pidiendo prestada acciones. Entonces, esta es la realidad. Entonces, tuvieron que corregir, al corregir oscilaciones en los mercados. Pero está además Europa. Europa tiene problemas mucho más serios, más profundos, que hay países de la zona del euro que no son tan competitivos como otros y que no toleran solamente un maquillaje fiscal o de deuda, sino necesitan ajustes más profundos. Todo esto generó un ruido en todas las bolsas del mundo y tienen contagio. Curiosamente, como pasó en el 2008, la gente huye al dólar cuando estas cosas pasan, ignorando que la tormenta proviene de Estados Unidos, lo cual además no pone en duda la fortaleza del dólar a nivel mundial o su rol de moneda de reserva, y por lo tanto Brasil devaluó 3-4%, Chile también, Uruguay también. Todos estos ajustes que hemos visto, caída de algunos precios de los commodities, y ahí es donde vienen algunas precauciones. Antes de meterme en la cuestión argentina, para que la gente quizás entienda, y yo también, quizás para no preguntar una soncera, el dinero que se está gastando en Grecia para el salvataje de Grecia es 10 o 15 veces mayor que el que consiguió de la Rúa en su tiempo para salvar esto, ¿no? Pero por supuesto que es 10 veces. Pero el tema es... Acá vinieron 4.000 y allá. Pero el tema es que de la Rúa, o en su momento la Argentina, Menem con Cavallo, habían adoptado la moneda de otro país sin pedirle permiso. Esta es la diferencia. Mientras que Grecia pertenece a una zona monetaria y por lo tanto hay interés de la zona monetaria de ayudar a Grecia. Estados Unidos no tenía ninguna responsabilidad con la convertibilidad argentina y no le pensaba ayudar. Entonces esto es una diferencia muy grande de asociarte a una moneda sin ser parte de esa zona o simplemente estar colgado. Entonces realmente hay una diferencia muy grande. Pero la Argentina debería prestarle un poco de atención. Yo no creo que sea para preocuparse, pero sí para ocuparse. ¿Por qué? Porque en este contexto que parece señalar el final de los vientos favorables, ¿sí? ¿Tanto? Y claro, y sí, esto puede ser el final. No te digo categóricamente, pero según muy buenos economistas, ya es claramente el final. ¿Por qué es el final? Porque la soja no va a seguir subiendo al mismo ritmo. No te digo que vaya a empezar a bajar. Pero este modelo que ha puesto Cristina y Vudú exigen el crecimiento del precio de la soja. Y exigen muy buen clima para seguir siempre arriba de las 100 millones de toneladas. Si en algún momento tenés menor precio o mismo igual precio e igual cantidad de cosecha, tenés un problema porque hay una dinámica de aumento del déficit. Entonces tenés un problema. Entonces yo creo que más vale antes que no tarde, hay que bajar la inflación y refortalecer las cuentas fiscales, sin enfriar la economía. Cuando Vudú dice que hay que enfriar la economía para bajar la inflación, atrasa 30 años. Esas son las teorías monetaristas de cuando se bajaba la inflación subiendo la tasa de interés.
Hace 20 años que nadie repite eso, hace 20 años que la tasa de inflación se baja gradualmente manejando expectativas, conduciendo las expectativas hacia abajo. Y ahora traducime eso último, ¿cómo se baja la inflación sin enfriar la economía? Que a la mayoría de nosotros nos aparece como las dos opciones posibles, ¿no? Bueno, eso es los años 70 y 80. Desde los 90... empezando por Chile, Perú, Colombia, Inglaterra, Israel, Nueva Zelanda, todos bajaron inflaciones que estaban arriba del 15% sin enfriar la economía. ¿Cómo? Conduciendo las expectativas, porque la inflación tiene mucho psicológico. Entonces, si todos creemos que la inflación va a ser 18% el año que viene, porque el gobierno viene y te demuestra que va a implementar las medidas para que sea 18, vos ajustás tu elevación de precios, tu solicitud de ganancias a este 18. Sí, yo cuando hago un presupuesto, aunque sea familiar, decís 18. Calculo, claro. Entonces, no hay error. Error quiere decir no acumulás stocks, no te pones fuera del mercado y por lo tanto no tenés ninguna necesidad de bajar tu ritmo de producción. Esto es el secreto. Ahora, vos mirás alrededor y ningún país tiene inflación excepto Venezuela. Excepto África y Venezuela, ningún otro país tiene inflación de más del 10%. Entonces, ¿vos viste mucho enfriamiento de la economía? No. Lo que han hecho es esto, han conducido a las expectativas. Esto se llama metas inflacionarias, si querés el nombre en inglés es inflation targeting, que es como se lo conoce, y tenés que ser muy prudente. Lo puedes hacer bien o mal. A mi gusto, Brasil lo hace mal porque tiene una meta demasiado ambiciosa, inconsistente con la situación fiscal de los estados, y por lo tanto tiene que subir la tasa de interés, que es lo que no queremos hacer. Porque lo que te enfríe la economía es subir la tasa de interés. Menos crédito, ¿es eso? Menos crédito, más ahorro, menos consumo. Entonces, esto es lo que tenés que evitar. Ahora, si vos conducís las expectativas hacia abajo, sin necesidad de subir la tasa de interés, bajar la inflación. Por supuesto que el primer paso que tenés que dar es reconocerla y blanquearla, porque mirá la carcajada que se produciría, que el INDEC diga que la inflación es 9,5 y vos decís la meta mía es 18. Obviamente no se puede. Primero tenés que tener un INDEC que te diga que la inflación real es del 22, 23, 24, no sé cuánto está, ni voy a participar de ese PRODE, pero tenés que reconocer la inflación real. En esa lógica, Javier, si el INDEC da como resultado un número en el que la gente no confía, la gente finalmente termina a veces ponderando uno que imagina que es mayor que el real. Es lo que yo llamo anarquía de expectativas. Cuando vos tenés un INDEC que no es creíble, no se sabe si tiene razón el empresario que te dice mis costos aumentaron 40%, o el ama de casa que dice a mí la comida me aumentó 50%. Entonces hay una anarquía de expectativas y eso lleva a reclamos salariales arriba, eso lleva a que algunos empresarios quieran aumentar más de lo que deben. Esto es el problema. Pero cuando vos conducís las expectativas porque sos creíble y además monitoreás eso, si vos te metés en la página del Banco Central de Chile, o el Banco de Perú, o el Banco de Inglaterra, para ponerte ejemplos lejanos, o el Banco de Israel, vas a encontrar que tiene una página de metas de inflación. Y ahí está, los llevan semana a semana, controlan los precios y ponen las luces amarillas o rojas en el caso que haya desvíos. Y lo van conduciendo sin control de precios, simplemente con la convicción que genera un tema de expectativas. Y esto es lo que hay que hacer en este país. Entonces, realmente decir que hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación es estar leyendo los libros de Milton Friedman de los años 70. Por eso yo a veces he dicho, atrasan 30 años. ¿O será que en el SEMA no han cambiado las teorías y son las que aprendió Vudú? Pero el SEMA, que es la sucursal local de la Universidad de Chicago, dicho con todo respeto, porque tengo un aprecio personal por muchos de los economistas que están ahí. Entre los que no se encuentra Vudú, evidentemente. Entre los que no se encuentra Vudú, por supuesto, pero han sido quizás los profesores de Vudú. Bueno, estos eran los que hablaban del ajuste en los años 90 y la importancia del ajuste. ¿Por qué? Porque todavía no estaban las teorías que vinieron después y que no provienen de la Escuela de Chicago, en donde realmente se induce la inflación hacia abajo por una conducción de expectativas. Esto es la palabra clave, hay que conducir en forma descendente hacia abajo. Si sos demasiado ambicioso y la querés conducir muy rápido, no te creen. Por eso hay que hacerlo gradualmente. Tenés que llevarlas hacia abajo de a poquito y entonces vos construís credibilidad y a partir de entonces la gente cree que vas a lograr la inflación que te propones. Y este es el secreto. Ahora, Javier, de distintos modos, ¿no? Carrió me decía el otro día acá, no hay plan económico. Bueno, de distintos modos todos van criticando. Tienen razón, decís vos, todos critican la política económica del gobierno. No hay política económica, no hay modelo. Esto es una suma de parches. Vos fijate lo que está haciendo Moreno, déjame que te lo explique. El otro día, con un ejemplo, el otro día... Voy a hacer así, te colo la pregunta que te iba a hacer y me vas a responder las dos cosas juntas. Bueno. Yo decía que
buena parte de la oposición, y vos escribís, dicen o que no hay plan económico o critican duramente la política económica del gobierno. Y cuando vos escuchás las razones por las cuales los que votan a Cristina votan por Cristina, hoy por ejemplo estuve 3 horas de radio escuchando gente que vota y que, o sea, opositores y oficialistas, pero los que votan a Cristina empiezan así: nunca estuve mejor, hay más plata en la calle, tachero. Entonces, al mismo tiempo que los pronósticos son malos desde hace años, vos tenés votantes que en rigor, al revés, también se abrazan a este modelo, aunque no lo llames así vos, por la economía. Resolver esa contradicción. Nos están creciendo desde afuera, ¿se entiende? Son los chinos, los indios, los brasileros los que tiran de la economía argentina a pesar de lo que se hace acá. El viento ha sido tremendamente favorable. La soja llegó a $250 después de la crisis del 2008 y ahora está de vuelta en el doble. Entonces vos fijate estos aumentos. Y encima tenemos buen clima y logramos los 100 millones. Y además Brasil crece a tasas muy altas y demanda nuestra industria. Y por eso producimos récord de autos. Entonces hay que entender eso. Entonces lo que nosotros decimos no es que va a haber una crisis. Yo no adhiero a los pronósticos apocalípticos de que estamos en una... No adhiero. No voy a, por estar en política no voy a perder mi credibilidad como economista. Pero sí creo que estamos no suficientemente bien equipados para un cambio de paradigma internacional. Si realmente entramos en una situación de menor viento favorable, me gustaría tener tasa de inflación más baja y cuentas fiscales más altas. Te lo pongo en un tema, que es el tema de la apreciación cambiaria. Vos hablás con empresarios y te dicen, me suben los costos en dólares. Esto quiere decir que está atrasado el tipo de cambio. No hay manera de solucionar esto devaluando, porque si vos hoy devaluases en el marco de 20 y pico %, te dejo el pico que lo pongas vos, de inflación, estás generando una carrera entre el dólar, los precios y los salarios, y ya sabemos cómo termina. Dentro de un año estamos discutiendo 40 y pico % de inflación. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar mayor apreciación para que no sufran pérdidas las empresas y generar cuentas fiscales más sólidas para algo fácil de entender, que el excedente comercial se ha comprado con recursos del Tesoro y no exclusivamente con emisión monetaria, como cuando estaba Lavagna y Prat-Gay. ¿No es cierto? Que esa era la clave del por qué no se atrasaba el tipo de cambio, por qué seguía competitivo el peso y la inflación era baja, porque había un excedente fiscal que permitía que el gobierno, que es como un inversor muy poderoso, compre dólares con dinero que no era de emisión. Ahora, déjame que te cuente lo que yo te quería contar. Estábamos el otro día con Ricardo Alfonsín en Córdoba y nos encontramos con un ex intendente y el tipo nos dice, nos está yendo muy bien exportando tanques de plástico de 1000 litros. ¿A dónde exportás? A Uruguay y a Brasil. ¿Tenés demanda? Sí, podría vender el doble. Ah, ¿vas a crecer? No, me voy a dedicar a importar teléfonos inteligentes porque la chapa de exportador me habilita a ser importador. ¿Por qué? Porque una de las trabas que ha puesto Moreno es, si no exportás, no importás. Es como una balanza comercial empresa por empresa, claro, la que hay que mantener. Ridícula. Pero entonces, ¿es ridículo eso? Es totalmente ridículo. Primero porque te llevaría a perder el superávit, por definición, ¿no es cierto? Si todos los exportadores importan, perdiste el superávit. Pero además, este señor, en lugar de invertir para producir más tanques de plástico, generando empleo, pagando impuestos, se dedica a importar teléfonos inteligentes, estos Blackberry y compañía, porque como hay escasez y no dejan entrar, tiene un sobreprecio y gana plata importando. Entonces yo te lo digo de esta manera, llevado este argumento al extremo, cuando vos quieras bajar a España, vas a tener que conseguir un español que quiera viajar a la Argentina. Esto va a ser... es el absurdo de la asignación de recursos. Nosotros queremos que la gente que sabe hacer una cosa para venderla tenga que hacerlo. Entonces, este gobierno, por eso me argumento, es una suma de parches. El día de mañana va a tratar de frenar más importaciones de alguna manera, porque obviamente las importaciones tienden a crecer más rápido que las exportaciones en un contexto de crecimiento, a no ser que los precios de la soja sigan aumentando 20% o 30% por año. Pero si cambian los vientos favorables y el precio de la soja se queda fluctuando entre 450 y 500, el año que viene los números van a ser peores. Javier, contame desde tu lugar de candidato a vicepresidente, medio nuevo en estas campañas. Disfrutándolo plenamente. Sufro por la finalización. ¿Cómo ves el partido del domingo? El partido del domingo lo veo que vamos a estar claramente segundos. Tengo una fe grande que va a ser una diferencia importante. Ojalá se dé así también.
con todo respeto por los demás. O sea, acá yo creo, como lo decía el otro día en un debate, el problema es Cristina, no los demás. Entonces yo creo que con Ricardo queremos convertirnos en los verdaderos contrincantes de Cristina, porque además somos los únicos que le podemos ganar en una segunda vuelta, porque otros que por ahí están bien para llegar a una posición de tercero o segundo, a lo mejor tienen el techo mucho más bajo que Ricardo Alfonsín. Entonces Ricardo Alfonsín... A ver si entendí, decís que Duhalde no le podría ganar una segunda vuelta. No puse ningún nombre porque tengo un enorme aprecio, pero te lo pongo para que la gente le ponga. Lo dijiste otros, en total son 10, de Bonacci, que viene dentro de un rato, es probable que no te hayas referido, no parece un gran candidato tercero. Altamira... Ningún otro de los 10 tiene tan baja opinión negativa como para poder eventualmente en un balotaje sacar el 55% de los votos. Wiener la tiene. Wiener tiene baja negativa. Tiene enorme desconocimiento.